Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for a praise or pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Hola, buenas tardes. Creo que a estas alturas de la película no le puede sorprender a nadie, absolutamente a nadie, que el Consejo de Seguridad Nacional haya descubierto que Rusia utilizó la tragedia de la Dana para malmeter, para encabronar y para erosionar la imagen de España. ¿Cómo? Bueno, pues como se hacen ahora esas cosas, difundiendo bulos a través de las redes sociales. Bulos que en este caso aseguraban, entre otras cosas, que el gobierno español prestaba más ayuda a Ucrania o a Gaza que a las víctimas de la Dana. Hay que recordar cómo en esa maraña de desinformación metieron también a ONGs como Cáritas o Cruz Roja, diciendo que hacían negocio con la ayuda humanitaria. Bueno, esta noticia sobre el papel de Rusia la publica hoy en su portal del diario La Vanguardia y, casualidades de la vida, resulta que nuestro burólogo particular, Marc Amorós, ha dado esta mañana una charla en Madrid sobre este tema, sobre la desinformación durante la Dana en la Sociedad Española de Epidemiología. Marc Amorós, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos escuchando a Bruce Springsteen. Sí, este no hizo nada cuando la Dana, ¿no? No, cuando la Dana no hizo nada, no. Pero no, ahora es víctima de... Ahora es víctima de Donald Trump porque ha criticado a Donald Trump en su gira europea, ha arrancado una gira europea este mes de mayo, ha dado 3 conciertos en Manchester, ha aprovechado la gira para criticar el gobierno norteamericano de Donald Trump, ha dicho que es una administración corrupta, traidora, incompetente. Bueno, ha hecho 3 speeches a lo largo del concierto criticando la política Trump y claro, ¿qué ha sucedido? Que Trump evidentemente ha entrado al trapo, ha publicado en Truth Social, que es su red social, un mensaje pues salvaje e hiriente contra Bruce Springsteen, lo ha insultado, lo ha catalogado de artista sobrevalorado, ha dicho que nunca le ha gustado su música, le ha ordenado, le ha dicho que se calle hasta que cierre su maldita boca hasta que no regrese al país y que luego ya veremos lo que le pueda suceder. Bueno, Bruce Springsteen ha seguido a lo suyo, es decir, que ha vuelto a dar otro concierto y ha vuelto a criticar a Donald Trump y evidentemente la desinformación contra Bruce Springsteen, pues claro, en Estados Unidos sobre todo, pues ya se ha puesto en marcha y hay unos salido como bulos. setas, ¿no? Hay una muy graciosa, hay un bulo de estos. Dice, la fiscal general de Estados Unidos le dice a Bruce Springsteen que es ilegal llamarse el jefe, el boss, si no se está a cargo de todo el país. Sí, esta es muy divertida, pero se ha hecho muy viral en Estados Unidos. Ya, no me sale extraña. la foto de Pam Bondi, que es la fiscal general, sí. Bueno, la fiscal general de Estados Unidos, diciendo esto, que es ilegal en el país llamarse el jefe, pues si no es el presidente, lógicamente. Oye, aparquemos al boss y cuenta de qué has hablado esta mañana coincidiendo con la publicación de esta noticia. Porque esto de la Dana y Rusia, que se podía más o menos intuir, bueno, Rusia. Hay que recordar que la difusión de toda serie de patrañas estuvo a cargo de conocidos agitadores vinculados con la ultraderecha en España. Pero vamos, 1, 2, 3, 4 y unos cuantos más. Unos cuantos más, sí. Al final, digamos que la agenda ultra siempre aprovecha estos elementos, digamos, o estos hechos que sorprenden, que son disruptivos en una sociedad para introducir su agenda, introducir sus mensajes. Y ocupan, digamos, colonizan el espacio informativo. Claro, uno cuando pasa un suceso de estas características necesita información. Cuando la información no existe, la desinformación ocupa este espacio. Hoy he hablado de esto en esta charla y hemos intentado dar 5 claves más o menos de por qué existe la desinformación en estas situaciones de riesgo y quién saca, digamos, beneficio de ello.
y hemos hablado de esto, de la colonización del espacio informativo. Fíjate que hay estudios que nos demuestran que las palancas emocionales que activaron la desinformación en redes sociales, activaron sobre todo o alimentaron el miedo en X y la ira en TikTok, fueron las dos grandes palancas que se activaron. Luego hemos hablado también de cómo usan la desinformación para encuadrar lo sucedido, para crear un marco mental que luego la gente interprete lo que pasa en función de ese frame, ¿no? De ese marco mental, que es algo que en la desinformación ocurre mucho, ¿no? Los bulos en estas situaciones lo que ofrecen, digamos, son explicaciones muy rápidas y muy sencillas a veces sobre lo que ha pasado para intentar enmarcar, señalar y centrar la atención, buscar anclar, digamos, nuestra visión sobre los hechos. Bueno. Y luego hemos contado cómo la desinformación busca lo que pretende Rusia, entre otras cosas, que es erosionar la confianza en las instituciones. Y ahí van desde gobiernos, desde políticos, desde ONGs, desde este tipo de organizaciones humanitarias. La campaña contra Cáritas y Cruz Roja fue una cosa demencial. Bueno, de Cruz Roja se dijo que habían destruido ropa, además, donada por ciudadanos que estaban amonestados, en fin. Y que enviaban toneladas de ayuda a Gaza, pero no mandaban nada a los afectados de la Dana, que daban mantas y abrazos a los inmigrantes, pero no a los valencianos afectados por la Dana. Marta del Vado, Isaías Lafuente, Rafa Panadero. Buenas tardes a los tres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrid la boca, hombre, ahí escuchando, pero no tal. No, yo le quería lanzar una pregunta, es decir, el porcentaje de responsabilidad que tiene el que lanza el bulo y el que se lo come acríticamente, ¿cuál sería? Bueno, ya estamos. Mira, quien lanza los bulos siempre no es inocente, siempre tiene una intención y siempre tiene un objetivo. Quienes los reciben, aquí, mira, pasan dos cosas. Primero, personas que confirman prejuicios que ya tienen o, digamos, marcos mentales que ya tienen sobre la responsabilidad o la culpa de lo sucedido. Entonces, estas personas tienden a pensar que lo que ellos piensan es verdad, con lo cual toda información que reciben no solo se la creen, sino que la comparten, y luego están los que buscan explicaciones a algo inexplicable y se aferran a cualquier tipo de explicación que les ayude. Bueno, pero que sepamos todos que esto de los bulos no es de ahora. Ya lo siento, no es con las redes sociales, no es solo con Internet, esto viene de muy atrás y funciona por una serie de mecanismos que yo sinceramente aún me cuesta un poquito entender. Esta temporada es la tercera de Anatomía D, como Anatomía de un Instante, es un programa de televisión en La Sexta, que presenta Mamen Mendizábal. Y en esta tercera temporada, que por cierto, Mamen, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ha arrancado muy bien en términos de audiencia y de contenido, porque claro, hasta ahora, y ahora voy a lo que quería conectar con lo de Marc Amorós, el estreno era Anatomía de un intento de asesinato, lo que le ocurrió al pobre Mainat con su mujer. A las 3:20 de la madrugada, Ángela abre la puerta de tu casa a los servicios de emergencias. Es la primera vez que vemos estas imágenes que están incluidas en el sumario. A esa hora, cuando los sanitarios te sacan del coma en el que estabas, ¿tú ya eres consciente de que tu mujer te ha intentado asesinar? En ese momento estaba 100% convencido, sí. 100%. En el momento en el que recuperas la consciencia, sí, ¿de golpe te acuerdas de esa inyección de las 2 de la mañana? Claro, es que es lo último que tengo. O sea, en mi memoria solo está la inyección y el señor que me dice, Prispa. Y claro, dije, a ver, de poner una inyección que no había pedido y estoy a 10, casi en coma, pues sí, lo reaccioné porque además no había, en medio para mí no había nada, había un negro. Claro, digo, me ha querido matar. Este fue el día del estreno, el 11 de mayo, un caso puro y duro de true crime, el intento de asesinato de Mainat. Y el domingo pasado, para equilibrar un poquito, fue Anatomía. Cada domingo es diferente. Claro, coincidiendo con todo el festival, nunca mejor dicho, de Eurovisión, Anatomía de una broma, la del Chiquilicuatre. Yo siempre digo que esto del Chiquilicuatre de Eurovisión fue un cúmulo de casualidades. Y la primera casualidad, y creo que es la más importante, fue que yo, la noche en que hice por primera vez el Chiquilicuatre, estuve por la mañana en el restaurante de César. Yo recuerdo mucho la mañana en la que llegué aquí, te pedí el cortado y te dije, esta noche voy a hacer un personaje que no sé cuál me va a tocar, pero va a ser una persona que hable como tú.
Una persona que no se entiende nada cuando habla. Básicamente. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Cómo no me acordaba? Me acuerdo como si fuera hoy. Me dijiste, voy a ser un personaje basado en ti. ¡Ey! ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mi mujer decía, es que hablas y no te entiendo. Normal. Sí. Normal. Yo le dije, coño, que no me entiendes. Y me dijo, que no te entiendo. Digo, coño, que no me entiendes. En fin. No había comunicación en no la había pareja. comunicación. Claro. Me dijiste, si gano yo con esto, estamos todos locos en este país. ¿Sí? Yo de eso no me acordaba. Sí, claro, me dijiste así. Y pasó. Bueno, y este próximo domingo, y ahí viene la conexión con el mundo de los bulos y la desinformación, este próximo domingo, anatomía de el día que mataron a Miguel Bosé. Esto ocurrió en el año 92. Ni redes sociales, ni nada que se le pareciera, y fue corriendo como la pólvora que Miguel Bosé estaba muerto, que se drogaba, que tenía sida. Yo conocía a una enfermera de un hospital que su primo me había dicho, asegurando por boca del doctor que tal. Corrió y corrió y corrió. Dio entrevistas en la radio, una aquí con Iñaki Gabilondo. No ha pasado nada, hasta que tuvo que salir un día, como Cristo en procesión, a que se le viera, se le tocara, con Mercedes Milá y se aclarara todo. Bueno, todo, casi todo. Hay como una obsesión por matarte, ¿no? Como una sensación de que, bueno, como sea, vamos a ver cómo acabamos con este hombre. No, hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón. Y esa es la verdad, ¿entiendes? Desde hace muchísimos años, Mercedes, ¿entiendes? La gente no sabe cómo llegar a decir drogadicto, maricón, te hemos pillado. Y si fuese drogadicto, ¿qué? ¿A quién le importa? Y si fuese maricón, ¿qué? ¿A quién le importa? Señores, que cada uno tenga derecho de amarse como le dé la gana. Estamos en 1992. Basta ya de tanta tontería. Mamen, no puede ser más oportuno. Es que es muy oportuno. Es que no puede ser más oportuno. Es que mira que han pasado años, ¿eh? Sí, sí. Pero es que ahora lo llamamos fake news, lo llamamos bulos, lo llamamos como quieras, pero la mentira ha existido siempre. Y el ánimo de hacer daño a los demás a través de las mentiras y a través de la difusión en los medios de comunicación, eso es más antiguo que la tana, ¿no? Entonces, que iban a por Miguel Bosé era un hecho. El primer bulo sobre su salud está en la revista Pronto en el año 80. Y desde el año 80 hasta el año 92, que es el día en que matan a Miguel Bosé, de manera recurrente hay llamadas a los medios de comunicación, llamadas concretas de personas que ponen fecha y hora, que dicen que tiene sida. Claro, decir que alguien tenía sida era lo que hemos escuchado, era llamarle no homosexual, era llamarle maricón. Y era además decir, oye, te lo mereces, ¿sabes? Porque en esa época muchas de las personas que tenían sida había tal grado de incomprensión y de miedo en la sociedad que algunos familiares tenían durmiendo en furgonetas a los afectados para no tenerlos ni en casa, ¿no? Por tanto, había un ánimo de destruir a Miguel Bosé, o por envidia, o por celos, o por un amante despechado, o por la combinación de todos esos ¿Tú has llegado a la factores. conclusión, haciendo esta anatomía, tú has llegado a la conclusión de que había algo organizado? Bueno, que no fue algo que surgiera de manera espontánea. Los personajes que hablan con nosotros y que construyen con nosotros esta historia tienen claro, especialmente Rosana Torres del País, tiene claro que había una venganza y en términos amorosos, ¿no? Que había alguien que quería hacerle daño. Y bueno, en la mayoría de las investigaciones, la policía, los Mossos d'Esquadra te dicen que detrás de cualquier asesinato, detrás de cualquier violencia, siempre hay que buscar al que más te quiere, ¿no? Porque del amor al odio hay un paso, Mira, ¿no? lo de Mainat. Y la venganza es lo mismo que lo de Mainat, efectivamente. Por tanto, había ahí un ánimo de hacerle daño y de destruirle, y casi lo consiguen, ¿eh? Mira, algo muy importante que creo que los espectadores que vean el programa el domingo se lo tendrán que plantear, segurísimo. Buscar algún tipo de razón o de explicación a este ensañamiento, porque fue una campaña de ensañamiento. Y ahí la gente que participa en el programa pues tiene teorías no tan alejadas la una de la otra, la verdad. Durante años se suceden los bulos, los rumores sobre Miguel Bosé. Ayúdame a entender por qué. La falta de definición sexual de Miguel Bosé le marca. Le marca porque en esa España tenías que ser claramente o heterosexual o ya eras homosexual. Pero no se decía, no se contaba, se insinuaba, se rumoreaba, y eso es todavía mucho peor. Miguel Bosé nunca se prestó a ese juego, nunca quiso decir lo que no le daba gana de contar. Y lo que estaban diciéndole a Miguel Bosé, mira, eres maricón y tienes sida. Sida, homosexualidad, sida, drogas, unido todo. Y aunque Miguel en ese momento no sabíamos que se había metido nada,
pero la tentación de identificar a Miguel con el SIDA era una manera de decir, ¿lo veis? Como es homosexual, ¿lo veis? ¿No está contagiado por eso? Hubo una colocación de este es vuestro problema, os lo habéis ganado, estáis siendo castigados por él, el SIDA es vuestro lío, a mí no me mires, y la sociedad tardó un poco en entender que el fenómeno no era ese, ¿no? Esto es muy fuerte. Escuchamos a Iñaki Gabilondo. Sí. Iñaki le entrevista el 7 de octubre del 92. Le entrevista, y Bosé habla por la radio y lo desmiente. Estoy vivo. No pasa. 7 de octubre. El 16 de octubre, la cadena ibérica lo mata. Directamente. Da la noticia de que ha muerto. El 29 de octubre, Umbral escribe un artículo diciendo que el verdadero SIDA es la mentira. Sí, sí. Y el 17 de noviembre, aparece en el programa de Mercedes Milá con el testimonio que acabamos de escuchar. La secuencia de los hechos... Yo no consigo entender cómo puede triunfar la trola de esta manera. La secuencia de los hechos es brutal. Hay algo que se nos escapa. Bueno, pues mira, Iñaki lo dice. Cuando tú no quieres ver algo, no lo ves. O cuando quieres cegarte con que algo es verdad, hasta el final. Y lo de Marc Amorós que contaba hace un momento es así. O sea, tú quieres creerte algo y te lo crees. Te está dando igual ver a Miguel Bosé en la tele diciendo que no tiene SIDA. Te da igual escucharle con Gabilondo por la radio diciendo que no está enfermo. Te da igual la campaña de desinformación. Tú te lo quieres creer, pero por lo que sea. Ahí, Mamen, estás poniendo el foco en el que recibe la noticia falsa al hilo de lo que preguntaba Isaías. Y claro, a mí me parece muy interesante el ejercicio que habéis hecho de volver a mirar al año 92, porque ahora siempre miramos a las redes sociales como el método más fácil para que un bulo cobre fuerza, pero en aquellos años, si miramos al origen, no sé, ¿qué fallaba o cómo era el mecanismo? No es que falle nada, es que yo creo que lo que ha cambiado ahora es la difusión. Claro. O sea, es la tecnología lo que nos permite que a través de los teléfonos móviles la difusión sea masiva. En el caso de mi padre, hablo de mi padre porque tiene 83 años o mis tíos más mayores, para ellos la desinformación no les llega a través de las redes sociales porque no tienen. Les llega a través del WhatsApp, de cadenas de WhatsApp. Por tanto, lo que cambia es el soporte, pero la voluntad de mentir, la voluntad de difamar, de acabar con la carrera de alguien, de sembrar la insidia, el odio, eso es más viejo. Entonces se utilizaban los canales habituales, el teléfono fijo, llamabas a la radio, sembrabas una mentira, te hacías pasar por no sé quién y así. Pero yo creo que es importante, y esto Marc lo insiste mucho cuando hablamos aquí de desinformación, es esto, hablamos del triunfo de la trola, de la mentira, pero es que claro, no es lo mismo soltar una trola o mentir que haya una estrategia detrás con el objetivo de pues eso, de desprestigiar a esta persona por motivos ideológicos, por motivos políticos, por lo que sea, ¿no? Que es el caso de Miguel Pero casi Bosé. siempre hay una estrategia, ¿no? Creo, yo por lo menos en el clima actual. O cargarse un gobierno. Claro, en fin, ves una estrategia, ves un objetivo. Claro, finalista, pero que no es lo mismo la mentira que la desinformación. La desinformación está lleno de mentiras. Sí, porque la mentira puede ser un error. En cambio, la desinformación es voluntaria. Efectivamente, ahí voy a la un estrategia. Objetivo. Sí, estoy de acuerdo. Luego contribuye al concepto de familiaridad. Es decir, cuando escuchamos una noticia que nos llega por distintas vías de una manera recurrente, pues tendemos a pensar que como lo hemos oído mucho, le damos ahí una credibilidad y pensamos algo que habrá, es ¿no? verdad. Algo habrá. La Entonces, repetición. Claro, en esa época seguramente el bulo fue más repetido que la presencia de Miguel Bosé. Yo llegué a pensar que estaba muy enfermo, ¿eh? A mí me vinieron a ver personas, lo recuerdo perfectamente. Uy, es que yo conozco, eso que he dicho de conozco a una enfermera, es literal. Y Francino, hasta después de verle en la televisión, hubo mucha gente que a pesar de que Miguel Bosé salió con Mercedes Milá en ese programa, Queremos Saber, a pesar del entrevistón que dio y de lo bien que estuvo también Mercedes ahí, hubo gente que después de ver a Miguel Bosé seguía creyendo que tenía SIDA. Es que ese es el problema. Claro. O sea, el problema es la inercia de estos bulos, ¿no? El problema es que ya aparece Miguel Bosé, efectivamente se confirma que no está muerto, pero lo del SIDA, lo del drogadicto, lo del maricón, algo habrá. A lo mejor no ha muerto ahora, pero morirá. Está a punto. Qué rabia de esto. Y de todas las maneras, quiero decir, nosotros tenemos en castellano una palabra maravillosa desde hace 200 años en el diccionario, que es correveidile. Es decir, ¿qué es un correveidile? Pues uno que va por ahí, de taberna en taberna, de salón en salón, sembrando cuentos y sembrando bulos. Claro, eso es exactamente lo que es un correveidile, ahora tecnológico. En el caso de Miguel Bosé, a mí me parece que ahora que tenemos tan en las manos los delitos de odio, ¿no? Y como las redes también, esto se ve muchísimo, y en la calle, y ahora mismo con el señalamiento a periodistas, y el ambiente que hay en el Congreso también con la prensa, ¿no? Que no me parece nada baladí, efectivamente. Creo que el señalamiento, en el caso de Miguel Bosé, tenía el objetivo de revelar
bueno, de alguna manera de destrozar su libertad, ¿no? Él no era un hombre que quería definirse ni en lo sexual ni en ningún otro concepto. Y en el momento en el que no te señalas, eres sospechoso. Sí, sí. Y eso sencillamente te convierte en sospechoso. Porque no puedes decir es del PSOE o del PP, como si los seres humanos naciéramos con el carné de un partido, ¿no? Esta simplificación. O decir claramente que uno, eres bisexual, no eres homosexual. O sea, la falta de definición, de alguna manera, nos pone incómodos. Sí, sí. Y estamos necesitados de catalogar a la gente en cosas muy sencillas y muy simples, ¿no? Quien no entra en ese carril es sospechoso. Y hay que recordar la fecha, ¿eh? O sea, no estamos hablando del tardofranquismo. No. Estamos hablando de 1992, la España de la Expo, la España de los Juegos, la España de Salamanca, Ciudad Cultural Europea. Éramos modernísimos. Sí. El gran éxito de la desinformación, que ahora hablamos del bulo de Miguel Bosé, pero es extrapolable a otros, es que cuando siembran la sospecha queda. Y la sospecha sigue estando presente. Nos vamos a un presente más reciente. En Estados Unidos sigue habiendo gente que se piensa que Barack Obama no es norteamericano. E incluso cuando Barack Obama fue obligado, porque Trump no paraba de decir que no era norteamericano, a publicar su partida de nacimiento, la reacción de Trump fue: ¿quién me dice que la partida que me enseña Obama sea real? Sí, bueno, eso es muy bueno, ¿no? Cuando vas poniendo pruebas de que la mentira que has difundido es mentira, dices, bueno, pero mira, sospecha de esto también, ¿eh? Sí, ha salido en la tele, pero a lo mejor iba muy maquillado y también está en Mamen, quédate con nosotros, ¿eh? Claro. Nosotros te veremos el domingo, ¿eh? En Anatomía. Quédate con nosotros para seguir charlando. Yo veo una conexión entre todas las anatomías, ¿eh? Son muy distintas, ¿eh? Pero claro, levantarte y darte cuenta de que tu mujer te ha querido asesinar, querer gastar una broma y despertarte viendo que vas a ir a Eurovisión, y levantarte un día tan sano y ver que todo el mundo piensa que estás muerto, ahí hay una conexión entre todas las bueno, el cuarto programa será el España-Malta, el 12-1, ¿eh? A ver qué conexión tienes ahí. Eso ni lo toques. Bueno, pues por eso la palabra de hoy en la ventana no puede ser otra que anatomía. ¡Qué bonito! La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues sí, es una palabra muy bonita, Mamen. La palabra anatomía, que nos llegó sin tocar desde el griego. Y la clave para entenderla está en ese sufijo, tomía, que nos habla de un corte, de una incisión. Lo mismo sucede con el verbo latino secare, que significa cortar, y por eso la disección de raíz latina es exactamente lo mismo que la anatomía de raíz griega. La palabra después creció, y con ella nos referimos hoy a la ciencia que estudia la estructura de un ser vivo, a su propia constitución, por antonomasia al cuerpo humano y finalmente a la disección de un cuerpo o de una planta para su posterior estudio. Y de ahí surgió un sentido figurado con el que nos referimos hoy al análisis o examen minucioso de algo, sea una canción o un fenómeno informativo relevante, ya sea la anatomía de un instante o de una muerte que no fue. Con aquella raíz griega tropezamos también cada vez que vamos a una biblioteca o manejamos el tomo de una enciclopedia, o cuando nos sometemos a una de las variadas tomías que se practican en un quirófano, sea mastectomía, vasectomía o traqueotomía, por ejemplo. Por cierto, la palabra anatomía está en nuestro diccionario académico desde el principio, y es muy curioso cómo los académicos de entonces llamaban la atención hace 3 años sobre un error extendido, claro, cuando éramos un país mayoritariamente analfabeto y muchísimos hablaban de oídas. Y ese error era pronunciar, en vez de anatomía, anotomía, que literalmente sería lo que estáis pensando, algo inquietante y perturbador, o que podría servir también para nombrar una anatomía hecha como el culo. Bravo, Isaías, bravo. Lo veía venir, ¿eh? Mis anatomías no están hechos con el culo, ¿eh? Han salido muy bonitos este año. Ya ves que he separado muy bien la palabra de tu programa. Oye, ¿os acordáis el lunes en la ventana de los libros que hicimos casi una hora enterita de... Mira, Panadero dice que sí con la cabeza. Casi una hora enterita de Bob Dylan a propósito del libro 7x7, 49 más 1, canciones para amar a Dylan. Que además salió esa referencia a la versión que hicieron Javier Crae, Alberto Pérez y Joaquín Sabina. ¿Tú te refieres a esto? El hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini. El hombre puso nombre a los animales con su bikini. Que como yo. Ahí va. Al cocodrilo le llamó cocodrilo
porque en el Nilo nadaba con estilo. Ahí lo tienes. Esto fue una... bueno, ahora hay que explicar a los siguientes que esto no estaba preparado. Que yo no sabía qué música traía Carlos. Pero esta es una grabación para mí. Esta es una grabación que no entró en el disco de La Mandrágora y la cantaron luego en directo en un programa de televisión. Creo que se llamaba Esta Noche. Y por ahí en YouTube se encuentra la había que hacer la adaptación anatomía de la composición de esa canción porque yo creo que es muy parecida a lo de Chiquilicuatre, ¿eh? Se sentaron ahí con un par de copas. Tiene mucho arte, yo recomiendo muchísimo escucharlo. arte, es que el que tiene arte lo tiene siempre, claro. Con su bikini, el hombre puso nombre a los animales. Con su bikini, qué mogollón. El hombre puso nombre a los animales y en Linares, hace unos días que miran al cielo o a los árboles, al pasar por la calle La Cruz, que es una de las más transitadas de la localidad, cuando empezaron a circular por redes sociales los testimonios de vecinos, a ver, esto va a ser verdad, va a ser un bulo, que cuentan que fueron atacados por los pájaros, como en la peli de Hitchcock. Rocío López, compañera de Radio Linares, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo de los ataques es literal o es una forma de hablar? Es decir, Bueno, las gaviotas a veces molestan, por ejemplo, ¿no? Pero ¿esto es un ataque o no? A ver. Eso depende de quien preguntemos. Como ataque, sin duda, lo han interpretado muchos viandantes que incluso aseguran haber sido víctimas de picotazos de ejemplares de rabilargo ibérico. Así se llama la especie de ave que está causando tanto revuelo, nunca mejor dicho, en Linares, y se ha hecho viral por un comportamiento al que no estábamos muy acostumbrados a ver en entornos urbanos, al menos fuera de la gran pantalla. Pájaros que se acercan y revolotean alrededor de las personas, con picotazo incluido en algún caso. Interacción demasiado directa con los vecinos, ante la que el Ayuntamiento de Linares ha hecho un llamamiento a la calma, ofreciendo explicaciones de esta conducta instintiva y habitual en época de cría y que atiende a la necesidad de proteger los nidos. También en Radio Linares, el biólogo y experto en aves, Francisco Martín, ofrecía detalles de esta actitud defensiva. Seguramente tenga muy cerca el nido, los pollos a punto de volar o saliendo justo del nido, y realmente para ellos suponemos un problema, más que nosotros que ellos sean el problema para nosotros para ellos suponemos una amenaza, igual que seguramente si pasara un gato, si pasara un zorro, si pasara un perro, y simplemente lo único que hacen es alertar al resto de la población. No le ataca, es decir, lo persigue, o sea, simplemente lo controla. Bueno, los expertos nos dicen que en pocos días, una vez finalice el periodo de cría, vamos a dejar de advertir esta presencia de rabilargo ibérico, al menos de esta forma. Hasta entonces se recomienda evitar en lo posible aproximarse al arbolado en el que han ubicado sus nidos, aunque hay que decir como aspecto en positivo que es un tipo de ave especialmente vistosa, endémica de la zona sur y occidental de la península ibérica y un potencial atractivo para los amantes del turismo ornitológico, que por cierto está en auge. Muy bien, Rocío, un abrazo, compañera. Un abrazo. La palabra rabilargo nos daría mucho. No, a ver, si yo no he dicho nada, por favor, hay que mantener un poco la... Sé que lo estabas pensando. No, pero no, hombre, no. Oye, pues mira, en Jérica, en Castellón, no tienen pájaros agresores, pero sí cabras que vuelan. No, es que, pero está no, Jérica es un municipio de unos 2.000 vecinos, más o menos, que de verdad que están siendo testigos de una invasión de cabras montesas. Bueno, dicen que hay más de 1.000. Si hay 2.000 habitantes y 1.000 cabras, pues no hay más que hacer números, ¿no? Hay imágenes en las redes sociales, fotografías, incluso algún vídeo de cómo las cabras saltan de tejado en tejado y es una cosa realmente espectacular. Radio Castellón, Andrea Jarque, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes. De las aves a las cabras y tiro porque me toca. Lo he dicho bien, ¿no? Hay como se calcula que 1 millar de cabras, ¿no? Bueno, pues la Consellería de Medio Ambiente ha dado el dato, un censo aproximado más o menos de unas 1.100 cabezas de esta especie. Claro, lo decías muy bien, en un municipio donde viven poco más de 2.000 habitantes en plena naturaleza, y el dato contrasta bastante. Las cabras han aparecido desde hace poco más de un par de años, después de un importante incendio que sufrimos en Vejís, que es un pueblo vecino de Jérica, donde comenzó ya a ser habitual ver a estas cabras por los alrededores porque buscaban un sitio donde no hubiera calcina, donde no hubiera incendio. Pero claro, recuerdo que estamos hablando de una zona de montaña, un hábitat perfecto para estas cabras, y ahora el hábitat de estos animales se ha convertido en las calles y sobre todo en los tejados del municipio, porque las vemos saltar de tejado en tejado como Pedro por su casa. Nos lo cuenta su alcalde, Jorge Peiro. Desde hace un tiempo, no se ha hecho viral ahora a través de redes sociales, pero ya llevamos un tiempo en que las cabras no le están teniendo miedo al pueblo y las tenemos por los tejados y por las propias calles. Como habréis podido ver en algún vídeo que ha grabado algún vecino, pues bueno, están como Pedro por su casa.
Bueno, pues lo dice como Pedro por su casa, y es que claro, el incendio sumado a la sequía severa que sufrieron en esta zona hasta hace unos meses, pues se han convertido en el cóctel perfecto para que estos animales busquen el agua del río Palancia, que pasa por Jérica, y campen de esta manera a sus anchas. Lo curioso, os digo cosas curiosas, las imágenes en redes, la gente al principio pensaba que eran hechas con inteligencia artificial, pero claro, es que son imágenes reales tomadas por vecinos de este municipio que al principio tomaban este tema, bueno, pues con la risa, con la broma, pero es que ya vemos fotos donde se concentran pues 3 y 4 cabras, si hacemos el cálculo, 16 patas corriendo por el tejado de casas bajitas, pues imaginaros cómo sería ver la tele con este sonido. No es la mejor compañía. Efectivamente. Muy bien. Sí que es cierto que ahora hay mucha preocupación porque además de saltar por los tejados, saltan también ya por los coches y bueno, pues están empezando a ver si... Exacto. Se lo vas a Alex de la Iglesia y te hace una serie. Va a haber que intervenir. Están vengando la historia, yo creo, ¿no? Porque ha habido mucha cabra voladora desde campanario en fiestas populares en este país, ¿no? Ahora nos toca a nosotros. Me estaba acordando, relacionando con los bulos antes, de aquel verano, creo que fue hace un par de veranos, que dijeron haber visto en un municipio andaluz a un puma suelto, ¿sí? ¿Os acordáis? Sí. Que el puma luego resultó ser un lindo gatito. Pero la exageración muchas veces y las redes hacían que todo esto cobrara otra dimensión. Oye, pues mira, hablando de lindos gatitos, Andrea Jarque, compañera, buenas tardes. Buenas tardes. A cuidarse mucho. Hablando de lindos gatitos. Ya sabemos lo que es, ¿no? Supongo. Claro. Es un lince ibérico, ibérico en celo. Tenéis el oído muy bien hecho, ¿no? Y este sonido confirma algo que llevamos tiempo comentando aquí. ¿Se ha acabado el lince? ¿Un poquito más el lince? ¿Un poquito más? Lo quería de fondo. Llama a algún amigo. Un poco más. Ahí. Un poco. No, confirmar una noticia que es el gran éxito de un proyecto único en Europa. El lince ibérico estaba, Javier Ruiz Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estaba a punto ya de desaparecer directamente y el último censo, más de 2.000 linces en toda la península ibérica, ¿no? Sí, Qué barbaridad. Los esfuerzos de España y Portugal para que oigamos este sonido. Qué buena noticia. Es en celo. Lo que no podemos saber es si es un macho o una hembra. Bueno, porque tampoco hace falta. Habla por ti. Quiero decir, no. En el celo, a veces el que grita es el macho, otras veces es la hembra en esta especie en concreto. Es decir, que se llaman. Yo saldría de ahí. Se llaman entre ellos. En todas las especies. Bueno, hay 2.401 linces censados. Qué bueno. Eso significa censados que puede haber más. No menos, pero sí que puede, haber más. 17 territorios en toda la península. Los tenemos sobre todo en los montes de Toledo, en Castilla-La Mancha, en Sierra Morena y Doñana, en Andalucía, aunque también hay en Extremadura, en Murcia, y hasta uno que sé que te conoces la historia, Carlas, que se vio en Cataluña. Sí. Probablemente porque se había perdido. Porque pero venía desde Sevilla. Exactamente. Estaba anillado en la zona de Sierra Morena y apareció de mala manera. Creo que lo tuvieron que volver a llevar porque su territorio no estaba conectado con la zona donde apareció. Mira, he hablado con el biólogo Paco Sánchez, es técnico de la Junta de Castilla-La Mancha, es experto en linces, está en el programa de recuperación en esta comunidad autónoma. Dice que a algunos no es difícil verlos y verás por qué. Y que se considera que está por encima de todo. Entonces, por decírtelo de alguna manera, se considera como el león de la sabana, ¿no? Que le da un poco igual las interferencias humanas. Puedes estar en campo haciendo tus cosas, él hace las suyas y a la gente ya te digo que le sorprende mucho. Sobre todo los machos, se consideran lo más alto de la cadena trófica y cuando el rey del mambo, ¿no? Aunque te vean a ti, a todo un Carlos Francino, no les das miedo, les das miedo. Ahora mismo tenemos 470 hembras localizadas y censadas. Este año pasado, 2024, han tenido 844 cachorros. Y también otra curiosidad, les ponen nombres a todos con la misma letra cada año. El año pasado tocaba la V y mira. Villancico, porque entró bueno, bastante enfermo y lo han conseguido recuperar el equipo veterinario y como llegó en época navideña, pues coincidió y se le puso Villancico. Muy bien. Que no solamente por hacer la gracia, lo de ponerles nombres, también tiene otra explicación. Muchas veces el nombre también sirve como vínculo, ¿no? Es más fácil que alguien te diga he visto a Lava que te diga un código ahí que no se van a quedar con él de números y letras. La verdad. Y dice Paco una cosa que es muy importante, aunque tú decías antes y hablabas de éxito en España y en Portugal, no hay que bajar la guardia, depende de lo sanos que estén los montes, de lo poco que entremos en esos montes para no invadir su territorio y sobre todo de otra especie. El conejo es muy abundante en muchas zonas, pero en las de monte mediterráneo todavía corremos el riesgo de que en algunas zonas puedan sufrir brotes de mixomatosis y merme las poblaciones hasta tal punto que desaparezca el conejo y detrás vayan las poblaciones de lince.
lince. En la naturaleza todo cuenta absolutamente. Fijaos de lo de la música de Dylan del lunes, el nombre puso nombre a los animales, tirando del hilo a donde hemos llegado. Nos gusta mucho en la ventana coger un hilo y a ver qué sale. El otro día, el martes, en Todo por la Radio, Arcano, que por si algún oyente no lo sabe, regala improvisaciones a ritmo de rap con temas que le sugieren los oyentes, recibió una llamada que nos llamó muchísimo la atención. Pasamos ahora desde Corella, en Navarra, a Barcelona, con Sergio. Sergio, hola, buenas tardes. Mec, Sergio, sí señor. Molt bé. Compañero. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Oye, pues a ti te voy a preguntar a qué te dedicas, si me lo quieres contar, ¿eh? Si no, no. Sí, pues yo me dedico a hacer catas. Ya sé, contigo a lo mejor te tocan hueso porque... ¿De karate o no? No, bueno, de las buenas. Ah, guay. Pero catador, ¿qué catas? ¿Catador profesional pues, de qué? De todo. Yo soy juez internacional de cervezas, cato vinos, whisky, lo cato todo. Bueno, esto había que seguirle la pista, así que hoy hemos invitado a asomarse a la ventana y está en los estudios de Radio Barcelona a Sergio Esteve. Sergio, buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes. Algo más que dijiste, bueno, yo soy abogado y economista, pero me dedico a esto. Por favor, ¿puedes retomar el hilo de esa conversación? Sí, cuando trabajas en lo que te apasiona, no trabajas, ¿no? Disfrutas mucho haciendo lo que haces y bueno, mi formación es una, pero luego me tiré más hacia este mundo apasionante de la cata. Dijiste catador de todo, ¿eso incluye el agua? A ver, el agua es que justamente es uno de los productos más difíciles de catar porque claro, esto ofrece dificultad porque no tiene color, no tiene aroma y el sabor pues es más, a veces una sensación en boca que otra cosa, ¿no? Catar agua es complicado. ¿Todos los sentidos participan por igual en una cata o el gusto siempre es el determinante? Pues mira, es que una cosa es lo que es el aroma, otra cosa es lo que es el sabor. Lo que pasa es que el gusto es una sensación compleja donde entran los 5 sentidos. Lo que vemos influye realmente en lo que sentimos, incluso el oído. A la hora de catar un whisky es más complicado, ¿no? Porque el whisky no te dice nada, pero sí que es verdad que la textura nos transmite también algunas sensaciones y, lógicamente, olfato y gusto están muy relacionados creando esa sensación del sabor en conjunto. Te preguntaba yo el otro día si lo de ser catador se estudia. Sí, al decir esto de que eres juez internacional de cervezas, has dicho, ¿no? Eso presupone que habrá algún tipo de homologación o de títulos o de reconocimiento. Sí, esto es una asociación americana que hay que hacer un examen teórico y práctico, que el práctico, como os podéis imaginar, tiene su dificultad y su placer y su... Claro, es que mucha gente me dice, esto de catar cervezas, qué divertido, ¿no? Digo, bueno, cuando a las 9 de la mañana te traen 20 o 30 muestras de cerveza para catar, tiene su diversión, pero bueno, tiene también su trabajo detrás. Pero, Sergio, ¿cómo llega...? O sea, me interesa mucho cómo estás tú ahí en tu despacho de abogados o de economista y dices, no, voy al mundo de las catas a ver cómo funciona esto. ¿Cómo llegas ahí? Es que realmente mi pasión de siempre es el tema de descubrir nuevos sabores, descubrir nuevos productos. Yo siempre que viajaba con una maletita pequeña para la ropa y una grande para traerme lo que yo llamaba popularmente las fricadas. Entonces, con mis amigos hacíamos esas catas informales de fricadas de a ver qué ha traído Sergio de su viaje a no sé dónde. Entonces, esto de aquí se fue profesionalizando y monté un blog que se llama Lo Catamos y a partir de ahí, pues poco a poco hicimos las primeras catas físicas y eso hace ya pues más de 15 años. Y todo líquido, ¿eh? Sí, todo líquido, desde aguas hasta whiskies, pasando por todo tipo de refrescos, hasta aceites incluso últimamente. Sí. Sergio, a mí me sorprende eso de catador de todo. No, yo pensé que habría algún tipo de especialización, catador de vinos o cosas así. No, tú le haces a todo. Bueno, yo aquello que dicen, ¿no? Que intentamos pues ofrecer sobre todo experiencias para llegar a todo el mundo y sí que es verdad que tengo un poquito más de especialización en cervezas, por ejemplo, donde hay una titulación un poquito más concreta o en algunos destilados porque para el mundo del vino es tan amplio y extenso que sí que realmente llegar a dominar la temática pues requiere unos estudios muy avanzados y muy especializados en una temática. Oye, Sergio, como es el mundo del vino. Y después está la literatura, ¿no? Porque cuando hacéis una cata y nos explicáis las cosas, yo no es que no me guste el whisky, es que lo odio. Y el otro día estuve en una cata de whisky y me lo explicaron también que me encantaron todos. Saqué unos aromas y unos sabores a madera de todo tipo. Entonces yo creo que también, digamos que la historia que le dais, la explicación que le dais, yo creo que también sirve, ¿no? Sí, bueno, de hecho, Isaías, aprovechando que estás ahí, de hecho, catar viene de la palabra captar, ¿no? Claro. Catar viene de captar, es decir, de captar, en este caso, captar los matices, ¿no? De intentar de coger un líquido
y cortarlo, ¿no? Hacer ahí esa pequeña disección que te permite encontrar sabores que la gente puede encontrar o puede asociar a un sabor. Mucha gente me pregunta, oye, si este whisky sabe a vainilla o a fruta tropical o demás, ¿qué quiere decir? ¿Que cogen y hacen infusión? ¿Y mejor olfato o mejor paladar? ¿Qué hay que tener? Claro, porque el COVID ya nos dejó claro que perder el olfato es una buena movida, ¿no? Pues perdías también el paladar. En lo que comentaba antes del sabor, por un lado tenemos el olfato y por otro lado tenemos el gusto. Entonces el gusto simplemente nos permite saber si algo es dulce, ácido, amargo, y en cambio a través del olfato percibimos lo que son los matices aromáticos, que cuando mezclamos ambos sentidos percibimos lo que es el sabor del producto, ¿no? Por eso si estamos resfriados sabemos si algo es dulce. Por ejemplo, si te pones un caramelo en la boca sabes si es dulce, pero no sabes si es de naranja o de menta, por ejemplo. Muy ¿no? bueno. Oye, cada oficio tiene sus instrumentos y su material de trabajo. ¿Tú qué tienes, una bodega en casa o qué haces? Bueno, tengo un almacén con más de 3.500 botellas. Pero a disposición, a disposición. 3.500 botellas de todo. Sí, de todo. No, ¿Te puedo preguntar, soy coleccionista, es decir, no es un tema de coleccionar. ¿Te puedo preguntar cuál es la botella más cara que tienes? Pues sí, tengo una botella de Macallan 25 que vale unos 3.000 euros aproximadamente. Llena, ¿no? Abierta. Abierta y ahora que te gusta el whisky, claro, Isaías, este es tu momento. Tenemos que quedar algún día. He oído un o de fondo del capitán de Todo por la Radio, Tony Martínez. Tony, buenas tardes. Hola, ¿qué Estás tal? al lado de Sergio Estevez. Sí, me imagino, no sé, pregúntale lo que quieras. No, bueno, yo he ido a una cata, una vez de estas que te regalan. Sí, yo una en mi vida, también de regalo, sí. Sí, una de estas que dicen, bueno, y catas y te ponen... Y yo como Isaías, como no tengo personalidad ni carácter, me gustaba todo lo que me decían. Y este tómatelo antes y este tómatelo después. Y yo, muy bien. La fiesta muy bien. Mucha gente, muy divertido. Sí que es verdad que hay cierto, es decir, cuando muchas veces la parte de la cata tiene mucho que ver con la memoria, es decir, la memoria de los matices, la memoria. Entonces, muchas veces la gente, por ejemplo, cuando hacemos una cata de vinos, el primer vino pues tiene unas notas muy marcadas, por ejemplo, de pera o de manzana o incluso de piña, ¿no? Entonces a la gente lo huele y le dices, ¿verdad que os recuerda? Y la gente, sí, a piña, hombre, claro. Decir, no, pues la verdad, no. Bueno, se ven caras en estas sesiones, se ven caras de gente que dice, yo no lo veo esto. Pero como en el colegio, ¿no? Dice, sí, yo también. Oye, ¿cuál es, perdona, Rafa, al hilo de esto, ¿y cuál es la medida idónea? Porque yo, la única cata a la que asistí, yo sé lo que bebí. Yo, ¿sabes? ¿Cuál es la medida idónea para una cata? Bueno, a ver, yo siempre digo que la gente viene a catar, no a beber, ¿vale? O sea, ingiere. Eso porque tú lo digas. Cuando es una cata de donista y demás. Pero me refiero, nosotros solemos poner, por ejemplo, cuando es una cata de destilados, 2 centilitros por cada uno de los destilados que se catan, que suelen ser 5 o 6, ¿vale? Con eso ya es más que suficiente. Eso que es como un meñique, háblanos de medidas. Más o menos un medio vasito de chupito, más o menos. Bueno, medio vasito de chupito. Por cada una de las 5 o 6 referencias, con lo cual, pues no está mal. Y eso sí, no somos como la mamá que no obligamos a la gente a que se lo acabe todo, es decir, cada uno ya sabe lo que quiere, lo que puede. Entonces, yo me lo bebí siempre todo. Pensamos de vino un poquito más, de vino un poquito más. Y entre todos esos líquidos de los que haces catas, ¿también haces catas de bebidas energéticas? También. ¿Y de salsas? Pero... ¿Perdón? ¿De salsas? Esa es mi pasión oculta, pero no la... Sí, a mí me encanta. De hecho... Red Bull con mayonesa, ¿no? No, pero tenemos una mezcla por ahí, porque dentro del canal alguna vez pues la gente nos propone mezclas imposibles y tenemos una que fue, en este caso fue, ¿qué era? Caldo de pollo con Jägermeister. Fue una mezcla así un poquito imposible. Algo que vieron como 20 millones de personas, me parece, ese vídeo, y fue un poquito... De hecho, la gente, hombre, el del Jägermeister con el caldo de pollo. Solamente en malos momentos. Cuando no hay nada más en la nevera, a lo mejor, pues, pero una mala tarde. En esa línea de cosas que os proponen, claro, siempre tendemos a pensar que siempre es una experiencia positiva, que está todo muy rico, como le pasó a Isaías con el whisky, pero no sé si alguna vez has tenido que probar o catar algo que has dicho, me vuelvo al despacho de abogados, que esto no me gusta. Bueno, de lo peorcito que he probado ha sido un licor típico chino que se llama Baijiu. Lo peor es que vale como unos 600 euros. Hostia.
Y es como, a ver, yo no he bebido gasolina nunca, pero sí que a veces cuando estás cargando el diésel en el depósito salen esos aromas de ahí y dices, esto, si no es eso, se le parece. Oye, yo tengo una pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Armand, de especialistas secundarios de Todo por la Radio, después de las noticias de las 5. Sí, dilo. No, en el gremio de los que nos dedicamos a los medios de comunicación nos saludamos entre nosotros muy efusivamente, con abrazos, besos, aunque no nos conozcamos. Entonces, en el gremio de los catadores, ¿cómo saludáis? Porque bueno, no vamos ¿hasta dónde llegáis? Mucha gente se cree que vamos con la copa por la calle, ¿no? Chinchín, ¿no? Y dándole vueltas a la copa, ¿no? No, nos saludamos normal. Eso sí, compartimos, oye, has probado esto, has catado aquello. ¡Qué tanino ayer! ¡Qué tanino! sí que es verdad que... Prueba este tanino que no has probado como este en tu vida. Fantástico. Pues nada, Sergio Estevez, catador de todo. Oye, muchísimas gracias por haberte asomado a la ventana a compartir esta parte de tu vida. Me encantaría un día cuando acabéis el programa, porque lógicamente no puede fallar el paladar ni trabarse la lengua, pero si queréis algún día en Madrid o en Barcelona podemos hacer una cata y lo catamos. Oye, me invitáis, yo vengo, por favor. Durante el Todo por la Radio, ¿no? Es mejor todavía en directo. Anatomía de una cata. Anatomía de una cata. Fallida. Nunca has sentido igual una derrota. Que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora estoy solo y arrastro mi dolor. Y mientras en la calle está lloviendo, una tormenta y en mi corazón. Dame otra copa, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control. Esta no sería el manual del buen catador, pero como música funciona muy bien. ¿Qué pasa, Isaías? No, que si no íbamos a jugar hoy a los... No, hoy no hay tiempo. Bueno, va. Qué pena. Va, venga. Una o dos de verdadero o falso con la música de fondo. Venga. Con la música de fondo, venga. Venga, va, he buscado una en relación a la cata. Va, el cerebro de una persona bebedora de alcohol se compacta y disminuye de tamaño por culpa de falta de agua en comparación con el de una persona no bebedora. Sin duda. Sin duda. Verdad, verdad total. Yo creo que es falso. Está muy alambicada esa explicación. Tony, ¿tú qué dices? Verdad. ¿Verdad? Bueno, pues acierta Francino, es falso. ¡Hombre! La noticia circula con una foto que compara dos cerebros, pero el que se ve más compacto y pequeño corresponde a un cerebro que tiene más de 2.600 años de antigüedad, con lo cual nada que ver con una persona bebedora. Venga, la última. Venga, un niño compra 70.000 piruletas por error mientras jugaba con el móvil de su madre. Vamos. Verdadero. 70.000, falso. Verdadero. Yo quiero que sea verdadero. Pues es verdadero. 4.000 eurazos que se gastó el niño de un plumazo. Bueno, ha sucedido en Kentucky, en Estados Unidos. Le llegaron 30 cajas de piruletas a la puerta de la casa. Bueno, ha conseguido que Amazon le acepte la devolución, por lo menos. ¿Qué no pasa en Kentucky, Mamen Mendizábal, hasta pronto. Qué placer. Cuídate muchísimas mucho. gracias. Vuelve cuando quieras. Oye, Marc Amorós, hasta la próxima semana. Isaías, a la Academia de la Lengua, ¿cuándo? Ya, ¿no? No lo sé. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.